En el día de hoy trataremos el tema de las cifras significativas o dígitos significativos. ¿Sí? En distintas disciplinas de la ciencia, ya sea la biología molecular, la microbiología, la química, entre otras, es común el uso de instrumentos capaces de proporcionar mediciones muy precisas. Entonces, un indicador de ese nivel de precisión es el número de dígitos que se muestran en la pantalla de un instrumento. ¿Sí? Es así como las cifras de una medición que representan los límites reales de precisión se denominan cifras significativas. Y aunque el cero puede ser un valor válido, como los números enteros del 1 al 9, los dígitos significativos por lo general son diferentes a 0. Por ejemplo, con este número, que tiene 9 ceros a la derecha, el único dígito significativo es el 4. Y con este otro número, con 9 ceros a la izquierda, los únicos dígitos significativos o cifras significativas son el 8 y el 9. Así que, por ejemplo, con este número, ¿cuántos dígitos significativos hay en esta cifra? Tenemos 0,00040009. Bien. En este caso, ¿qué pasa? Aquí hay un número decimal, pero el número decimal consta de dos números enteros que en medio poseen dos ceros. En este caso, estos ceros son significativos. Así que, ¿cuáles son las cifras significativas? 4009. ¿Sí? Estas son las cifras significativas para ese número. Y ahora veamos este otro ejemplo. 0,000430. En este caso, ¿cuáles son los dígitos significativos o las cifras significativas? En este caso es el 430, ¿sí? Porque estamos hablando de un número decimal y en este caso los ceros que cuentan están a la derecha. Así que a la derecha de este dígito que está aquí, que es el 4. Así que las cifras significativas en este caso serían el 4, el 3 y el 0. En la notación científica, por otro lado, es común que se empleen exponentes en base 10 para expresar números o muy grandes o muy pequeños en forma abreviada. Por ejemplo, si tenemos este número 10 con exponente de 3, primero que todo el número 10 es la base y el número 3 se le denomina exponente. ¿Sí? Listo. ¿Y qué significa esto? Esto significa que el número 10 se multiplica a sí mismo 3 veces. ¿Sí? 10 por 10 por 10. ¿Sí? Y dando como resultado 1000. ¿Okay? 1000. Y en el caso de los exponentes negativos, este es un exponente positivo. En el caso de los exponentes negativos, por ejemplo, si fuera un 10 a la menos 2, ¿sí? Lo que sucede es lo siguiente. 1 se expresa de esta forma. 1 entre 10 elevado a la 2. Entonces, esto es igual a ¿qué? A 1 denominador 10 por 10, ¿sí? Y dando como resultado 100, ¿sí? Esto es lo que da como resultado. Se puede hacer esta división y va a dar 0,01.
Ok, listo. Ahora vamos a escribir algunos números en notación científica. Entonces aquí tenemos varios ejemplos. Entonces, ¿cómo expresamos un número en notación científica? Inicialmente vamos a escribir primero que todo las cifras significativas. Recordemos que son aquellas en donde hay números enteros distintos a cero hacia la derecha y hacia la izquierda. En este caso, estos dos ceros resultan significativos porque están en medio de dos números enteros distintos a cero. Entonces, ¿qué es lo primero que se debe hacer? Mover la coma a la derecha, ¿sí? A la derecha del dígito diferente de cero que hay más hacia la izquierda. Que en este caso, ¿cuál es el dígito más hacia la izquierda distinto a cero? El 8. Entonces la coma se pone aquí. Entonces se debe contar el número de posiciones que se ha movido la coma respecto a la posición original. Se supone que si este es un número entero y sería un coma cero, la coma se ha movido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se ha movido 9 posiciones. Entonces, el segundo paso, ¿cuál es? Escribir el nuevo número hasta incluir, recordemos, a la izquierda y a la derecha todos los dígitos significativos diferentes de cero. Los ceros que se extienden fuera de estos números enteros se van a descartar, ¿sí? Porque van a ser parte de la notación que viene a continuación. Entonces, seguido a esto, teniendo en cuenta que hubo la coma, se corrió en 9 posiciones hacia, en este caso, hacia el número 8, se debe colocar el signo de multiplicación, el número 10, a la derecha de estos dígitos y colocar el número de posiciones que se corrió la coma. En este caso fueron 9 posiciones. ¿Sí? Recordemos, si el exponente de esta base 10 es positivo, significa que la coma se corrió, en este caso, no con un número decimal, sino en un número entero. ¿Ya? Entonces, en el caso de este número, 0.0004009, ¿cuáles son las cifras significativas? El 4, 0, 0 y 9. ¿Sí? Hay que tener en cuenta, entonces, cuál es el número hacia la izquierda, más hacia la izquierda, diferente de 0, el 4. Entonces se coloca la coma aquí, a la derecha del número. Y tener en cuenta cuántas posiciones se corrió la coma. En este caso la coma se corrió hacia dónde, hacia la derecha. Porque estamos hablando de números decimales, se va a correr. Entonces se cuentan el número de posiciones que se corrió la coma. 1, 2, 3, 4 posiciones. Entonces se coloca por 10 a la que a la menos 4. La coma se deberá correr 4 posiciones hacia la izquierda. ¿Ya? Cuando se desee escribir esta como un decimal, esta notación científica. Bueno, entonces continuando con el siguiente ejemplo, 92. Las cifras significativas claramente son ambas, entonces se pone el 92, se pone la coma aquí, que es el número hacia la izquierda, más hacia la izquierda distinto a 0. Se coloca el signo de la multiplicación por 10 a la que, a la 1. ¿Por qué? Porque se va a correr solo un espacio si se desea escribir de notación científica a un número normal. Siguiendo con el cuarto ejemplo, entonces, ¿cómo sería? Sería el 1. Hay que tener en cuenta que aquí este es un 10.92 y las reglas de notación científica hacen referencia a que la coma se debe ubicar en el número más hacia la izquierda. Entonces sería 1,092 por 10 a la 24, porque solo se corrió un espacio.
Listo. Y en este último ejemplo, 548,12, entonces recordemos, la coma se coloca a la derecha del número más hacia la izquierda diferente de 0, 5.4812. ¿Cuántas posiciones se corrieron? Se corrieron 2 posiciones, así que sería 10 a la menos 5. Estaba la menos 7 y se corrió 2 posiciones hacia la izquierda, así que se resta 7, 6, 5 posiciones. Y esto es todo. Si queremos saber el por qué, pues resulta que si tenemos un menos 7 en el exponente, ¿sí? Menos 7, y se agregaron 2 posiciones, recordemos, esto es solo del exponente, este sí, menos 7 es de aquí, quiero que les quede claro por qué es un menos 5, está el menos 7, ¿cuántas posiciones se corrieron para que la coma estuviera a la derecha del 5? 2. Entonces se coloca más 2 y tenemos en cuenta menos 7 más 2, ¿cuánto da esta resta? Da 5. Pero recordemos que cuando estamos restando números negativos y positivos, 7. Así que se hace la resta y queda el signo del número mayor. Por lo tanto es un menos 5 y esa es la razón por la que aquí el exponente sea menos 5. Por otro lado, si queremos hacer la conversión de números de notación científica a decimales, hay que tener en cuenta dos cosas, dos cosas claves. Sobre todo, la primera es el número de ceros, hacia donde el número de ceros con el que se va a escribir el número decimal, sea número de ceros a la derecha o a la izquierda, ¿ya? ¿Y esto de qué va a depender? Va a depender del exponente, del signo del exponente, si es signo positivo o un signo negativo, ¿sí? Si el exponente es positivo, entonces se va a mover la coma a la derecha tantas posiciones como el valor del exponente. Y si es necesario, se debe agregar ceros a la derecha de estos dígitos significativos para rellenar hasta la posición de la coma. Y en el caso contrario, cuando tiene el 10 tiene un exponente negativo, se debe mover el punto decimal hacia la izquierda tantos valores, tantas posiciones como el valor del exponente lo indique. Entonces, por ejemplo, vamos a escribir los siguientes números en forma decimal. Entonces, el primero, 4.37 por 10 a la 5. Entonces, vamos a escribirlo en forma decimal. Aquí, el 10 contiene un exponente positivo, así que la coma se va a correr hacia la derecha. Entonces, 4.37 y se cuentan las posiciones desde aquí. Entonces, una posición, 2 posiciones y como son 5, se rellena con ceros. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Y en donde se coloca la coma aquí, 1,0. ¿Sí? Entonces el número es 437.000. Segundo ejemplo, 2 por 10 a la 1. En este caso es muy sencillo, solo es colocar el 2 y el 0 y se coloca coma 0. ¿Sí? Solo es una posición a la derecha del 2. Tercer ejemplo, 23,4 por 10 a la 7. Igual, se escribe el 23 y el 4
¿sí? Y se van sumando las posiciones. Entonces dice, en este caso, arranca la coma desde aquí, entonces empieza a contar desde el 4. Esta ya es una posición. Entonces, aquí estaba la coma, se cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y se coloca la coma aquí luego del último 0 que corresponde a la séptima, al séptimo dígito, coma 0. Contemos desde el 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Qué es lo que indica? ¿Qué es lo que indica el exponente del 10? ¿Ok? Listo, entonces vamos con el último ejemplo. 3,2 por 10 a la menos 4. ¿Sí? Entonces esto es igual. Recordemos que en este caso no se va a sumar hacia la derecha los ceros, no se van a correr, no se van a adicionar los ceros a la derecha, sino que al ser negativo son ceros hacia la izquierda, si se necesitara rellenar. Y en este caso se necesita rellenar. Entonces escribimos el 32 acá. Voy a escribirlo acá porque va hacia la derecha, hacia la izquierda el número. Entonces se empieza desde aquí hacia acá a contar. Entonces va una posición que es el 3, 2, 3, 4, se coloca la coma y se termina con el 0. ¿Sí? Entonces el número sería 0,00032. ¿Por qué? 1, una posición, el 3, 2, 3 y 4. ¿Okay? ¿Qué es lo que indica aquí? Negativo. Y eso es, así es como se haría la conversión de números de notación científica, ¿sí?, a decimales.